¿Empezamos? Por favor, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, de verdad que sí. Porque, bueno, llevábamos mucho tiempo soñando que este momento ocurría. Una pesadilla. Una pesadilla que a lo mejor no lo es tanto, ¿eh? Sobre todo como lo que queda es el libro, los libros, y en ellos está algo que creemos que merece la pena porque no hay tanta pena en realidad. Agradecemos muchísimo Rafa Arias de Trascosarias, este lugar que no es una biblioteca sino una librería, pero tiene también que ordenar libros y preguntarse por la vida. En un libro que se titula El hombre que ordenaba bibliotecas, pero una bibliotecaria de Salamanca me escribió y dijo, tengo que ir, porque en realidad quienes más ordenamos bibliotecas somos mujeres, a ver qué es lo que ocurre en ese libro. No ha venido, me hubiera gustado que hubiera estado aquí. A lo mejor nos está siguiendo por la pantalla, la saludamos, Felicidad Campal. Bueno, empezamos para celebrar la literatura, para agradecer a Juan Márquez que haya venido. Yo no encontraba este ejemplar, el ejemplar que tengo desde hace un año, no lo encontraba en mi pequeña biblioteca. Hubo un momento que imaginé que tenía que escribir una breve novela titulada La mujer que no encontró el libro del hombre que ordenaba bibliotecas. Incluso pensé en comprar otro para cuando apareciera el mío, pues que se hicieran compañía como ejemplares siameses, que es algo que seguro que los lectores que estáis aquí habéis hecho alguna vez. Comprar un libro que ya teníais, porque en ese momento no aparecía, y luego, como siameses, se abrazan y se funden solo en uno. En el último momento, justo antes de venir, como un buen presagio, así lo he tomado, porque sé que era un buen presagio, ha aparecido el libro, está aquí para que después Juan me lo firme, y también porque necesitaba preguntarle si la literatura sabe más que nosotros y nos lo está recordando todo el rato. No lo sé, no es eso lo primero que vamos a preguntar. Lo primero que vamos a preguntar es... Vale, perfecto. Lo primero que vamos a preguntar nos lleva a una fuera. El afuera es el de eso que llamamos paratexto, el título, y ese título, la pequeña biografía en una novela breve, muy ágil, con gran sentido del humor, con numerosos guiños irónicos, con una capacidad para evitar lo solemne. Me acordaba mucho de Nicanor Parra, el antipoeta chileno, que hablaba de la necesidad de burlarse, ¿no? Hablaba del paraíso del tonto solemne. La poesía era el paraíso del tonto solemne hasta que llegué yo y me instalé con mi montaña rusa. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Eso decía el antipoeta chileno, sin un gesto tan ácido y tan paródico, irónico, pero sí con una capacidad muy grande para evitar las zonas de afectación, las zonas de solemnidad y de impostación, que hace que no lleguemos a los lugares que creo dentro de los libros que merecen la pena. La primera pregunta tiene que ver con Marie Kondo. Joder. Hemos pasado de lo más elevado a lo más... Qué bien, ¿no? Pero en el fondo yo me muevo más a gusto en lo popular, sí. Muy bien. Continúo con Marie Kondo. Resulta que quienes tienen que ordenar bibliotecas, tienen que ordenar cualquier espacio, a menudo recurren a esta gurú japonesa, que seguramente que conocéis todos. Ella dice, los libros que sabes que solo ocuparán hueco deben salir de tu casa. Ella no tiene ningún problema al respecto. Puedes donarlos, regalarlos o puedes aprovechar para dejarlos por tu ciudad en sitios públicos a espera de que caigan en manos de otro ávido lector. Después tienes que clasificarlos por temáticas. Marie Kondo propone las siguientes temáticas. Ella no tiene ningún problema con el mundo, no tiene ningún problema con los libros, está lejos de... Problemas que... Bueno, quizás... En general, sin entrar en detalles, pero... Quizás los problemas que ella tenga sean otros. Desde luego no pasa por este espacio. Y las clasificaciones que ella propone son
de temáticas para los libros. General, libros que lees por placer, prácticos, recetarios, enciclopedias, etc. Tercera clasificación, visuales, álbumes, colecciones de fotografía, de moda, etc. Y revistas. Cuarto, ahí terminan sus propuestas. Y contra esa lógica tristísima se levanta la literatura. La deliciosa literatura de esa breve novela vale, de Juan gracias. Márquez. Eso decías tú, porque Esto lo digo yo. me extrañaba, vale. Estas dos últimas palabras las digo yo. Las de la lógica tristísima, que me parece la de ese mundo que aparece retratado, y frente a eso la literatura, es decir, lo que ocurre para los que venimos a lugares como este, los que visitamos las bibliotecas y nos preocupamos por su orden ajeno, por el orden nuestro. Así que la primera pregunta tiene que ver con un título que en realidad, ese título del hombre que ordenaba bibliotecas, que en realidad no corresponde plenamente a lo que es la novela. Empezamos por ahí, ¿te parece? Vale. Bueno, nada, yo soy un hombre muy poco protocolario, pero qué menos que dedicar 40 segundos, de verdad, a... Bueno, en realidad, el pasado mañana se cumple un año desde la publicación de este libro, con lo cual esto, más que la última presentación, que creo que lo será, es casi una fiesta de aniversario. Y no se me ocurre un lugar mejor que esta librería. Yo vengo muy poco a Salamanca, es la primera vez que vengo a esta librería, aunque trabajo para ella en parte, porque, en fin, por cosas de CEGAL, del gremio de librerías, pero estaba con muchísimas ganas de venir, de conocerla, y porque sé que no sé si en Salamanca sois del todo conscientes de hasta qué punto este es un lugar, un punto rojo en el mapa de las librerías y de la cultura en España, ¿no? O sea, hay ciudades mucho mayores que Salamanca, o mucho más, aparentemente más importantes que Salamanca, que en absoluta, que ni de casualidad pueden soñar con tener algo parecido a esto, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza. Zaragoza no tiene ninguna librería como esta. Y María Ángeles Pérez López, en fin, esto se debe sobre todo a ella, ¿no? Es ella la que propuso esto, la que se entusiasmó con el libro de una forma desproporcionada y la que me preguntó si podía ser, y yo se lo agradezco muchísimo porque bueno, por todo, ¿no? Por el cariño, por el esfuerzo y por su trabajo, porque veo que se lo ha tomado en serio. Aparte tengo que decir que María Ángeles y yo ya tenemos un antecedente. Una vez en Barbastro, en mi tierra, actuamos juntos y acabó aquello en un disparate difícil de explicar, por lo cual, o sea, nada inconfesable, pero o sea, fue un acto realmente demencial al final, en un lugar muy especial y tal, pero en fin, que esto puede acabar de formas muy extrañas. Maricondo. Bueno, tú que eres especialista en literatura hispanoamericana, te acordarás hay un texto de Borges, que era una parodia, en realidad. Borges se inventó una taxonomía que un pintor chino había hecho sobre los animales, ¿no? Los animales se clasifican en animales que pueden ser pintados por un pincel finísimo de camello, animales que acaban de romper un jarrón, animales que de lejos parecen moscas. Era así, ¿no? Todo, como si no pudiese un animal estar en las categorías, ¿no? Porque un animal que acaba de romper un jarrón no puede ser... Claro, evidentemente era una parodia, era un chiste de Borges, que no era muy dado al humor, por otra parte, o un humor muy especial, ¿no? Entonces, el Maricondo me parece un poco lo mismo, o sea, es que de otra forma, pero al fin, esa posible clasificación de libros me parece un poco lo mismo, ¿no? No es igual de arbitraria, pero igual de delirante, ¿no? No sé muy bien... o sea, yo mismo... O sea, yo soy un inmaduro. Yo tengo 41 años. O sea, soy muy cascado, pero soy más joven de lo que parezco. Tengo 41 años y todavía tengo la inmadurez o sea, no tengo la madurez suficiente para echar de casa libros que sé que o me molestan, me indignan, no voy a leer nunca más. O sea, y tengo la cosa un poco infantil, y lo digo en serio, esto no es falsa humildad. Tengo la cosa pueril de conservar conmigo, incluso... Pero de hecho, en mi casa la única distinción que tengo son libros que he leído y libros que no he leído, ¿vale? O sea, la biblioteca está dividida en eso. Claro, todos los días llegan a mi casa 5 o 6 libros y es imposible mantener ese ritmo, ¿no? Aunque leo bastante, creo. Intento, por obligación y por gusto, ¿no? Intento incluso blindar horas para leer lo que me da la gana, ¿no? No solo lo que tengo que trabajar. Y aún así, o sea, si venís a mi casa, mucho
con mucho más gusto os regalaré un libro que sé que quiero leer, pero que no he leído, que un libro que he leído de Ariana Harwitz, por ejemplo, que me parece detestable, ¿no? Por ejemplo, para empezar a mojarnos. O sea, soy incapaz de, todavía, aunque creo que no me falta mucho para llegar al punto de que cambio todos mis libros por un gin tonic. O sea, que es muy sabio eso. O sea, que en el fondo eso se llama madurar. O sea, yo esa superstición de los libros, y en el fondo la novela va por ahí, empiezo a quitármela, ¿no? O sea, no del todo. O sea, yo por ejemplo tengo una Bonet, ¿no? Juan Manuel Bonet. Juan Manuel Bonet los conocéis, es una historia muy importante de arte, poeta y tal. Hace poco se quitó todo Cela, ¿no? Decidió que en una mudanza miró todas las primeras ediciones de Cela y decidió que no, con razón, decidió que no le interesaba nada y dice, yo para qué quiero Cela. Y cogió y fuera, ¿no? De casa. O sea, no, quiero hueco para Apollinaire. Bueno, pues yo todavía no estoy preparado para eso, ¿no? Todavía no tengo la suficiente grandeza como para... Y no, yo guardo, o sea, y tengo, pero en realidad no por egolatría, no porque quiero que algún día... O sea, es una cosa íntima y yo creo que más o menos me entenderéis, porque si estáis aquí, si habéis venido en una tarde como hoy en Salamanca, tan bonita, a escucharme a mí, es que estáis un poco pirados también con esto de los libros. Con lo cual me entenderéis si os digo que yo todavía tengo esa tontería de... Pues veo mis libros, incluso yo creo que el mejor orden de... Si leyéramos menos, el mejor orden para la biblioteca es el orden de lectura. O sea, ir colocando los libros según se leen, ¿no? Porque de alguna forma eso cuenta un relato, ¿no? Cuenta algo, ¿no? Y por tanto, yo los libros que he leído me parecería una tradición muy fea. O sea, me parecería un acto de deslealtad liberarme de un libro que he leído, ¿no? Aunque me haya indignado, insisto. Aunque me parezca un libro que no quiero que nadie lea, que nunca aconsejaría, que no quiero a mis hijos cerca de allí. Pero no sé si la pregunta... Bueno, sí. Sí, estamos entrando en la novela. Porque la novela, que es breve, que es muy, muy ágil, como decía antes, que parece contar una cosa que cuenta, pero en realidad está... sobre todo contando la búsqueda de un protagonista que en un momento determinado se da cuenta de que se pregunta cuál es el sentido de su vida, una crisis importante. La novela escrita en medio del confinamiento. ¿Tiene que ver el hecho de quedar encerrado entre tus libros? No, cuéntanos eso. No, o sea, la novela es hija del confinamiento de una forma literal, absoluto, pero... A ver, es que claro, creo que es un poco raro porque aparte, como estáis acostumbrados a ver escrito, bueno, es que el tema de la vanidad en los escritores es un tema que yo he comprado que es irresoluble. O sea, es imposible solucionarlo, porque cuando uno intenta demostrar que, en fin, que es más o menos modesto, que no es un cretino y tal, es cuando todo el mundo, cualquier persona inteligente sospecharía que es todavía más cretino, ¿no? Porque, o sea, que es imposible resolverlo. O sea, lo tengo comprobadísimo, con lo cual, lo que... ¿Esto por qué venía? Perdona, ¿qué has preguntado? Te preguntaba si el hecho de que la novela... Ah, sí, vale. Entonces, claro, lo que yo quería decir... Sí, ya sé. O sea, yo no quiero ser escritor. O sea, yo no anhelo ser escritor. No echo de menos ser escritor. No quiero hacer carrera literaria. No es algo que sea importante para mí. Tengo otras prioridades, ¿no? Aunque la literatura es probablemente lo más importante de mi vida, dicho sea de una forma muy, muy general y, en fin, con prudencia, ¿no? Pero yo... No, o sea, la idea de esta novela, incluso el título, lo tenía que hacer como, por no exagerar mucho, 4 o 5 años, ¿no? Es una cosa que se me ocurrió, empezar a dar vueltas, pero yo no vivía con la frustración de no poder escribirla. Claro, yo me parezco bastante al personaje, ¿no? Si alguien la ha leído ya, yo vivo igual de agobiado, yo vivo en Madrid, tengo 2 hijos pequeños, vivo solo, soy autónomo, vivo de colaboraciones literarias, de prejurados, de correcciones, de reseñas, con lo cual tengo que trabajar 14 horas al día, en fin, yo vivo así, ¿no? Y no me quejo, o sea, yo soy la persona más feliz del mundo, pero es verdad que vivo bastante agobiado en el sentido, ¿no? Tengo que vivir un poco atropellado. Y yo en absoluto vivía con frustración el no poder sentarme a escribir esta novela. No es algo que me torturaba y tal, pero el confinamiento de repente me dio una especie de beca, ¿no? O sea, no quiero hacer bromas porque el confinamiento ha sido trágico y tal, y no quiero que nadie se enfade, pero lo cierto es que para mí fue bastante fecundo porque, o sea, no estaba con mis hijos, estaba solo en casa, en mi casita de Legazpi, en Madrid,
Y entonces, a los 10 días de confinamiento, todos los compromisos que yo tenía, todas las cosas que tenía que entregar, corregir, reseñar, estaban hechas, ¿no? Y de repente me vi, pues, con mucho tiempo. Y fue allí cuando decidí, bueno, y claro, esto es lo que pasa también, esto tú sabes que digo la verdad cuando digo, es como en poemas, ¿no? Aunque parezca mentira con una novela, pero es como cuando uno tiene una idea para un poema y lleva 10 días con ese poema en la cabeza, no de una forma obsesiva, pero sí que está ahí en alguna recámara de la cabezota, llega un día que pum, de repente aparece entero, sale entero, como si fuera un parto natural, ¿no? No asistido, no hay que corregir, sale. Y tú no eras consciente hasta qué punto el poema se estaba cociendo y sale. Pues aunque parezca más difícil de creer, la novela de verdad que me salió en 10 días, ¿no? La primera versión fue muy rápida, ¿no? Tampoco es tan rápida, pero son 10 páginas al día, no es tan inverosímil, pero la novela salió muy rápido, porque la tenía mucho más clara de lo que yo mismo pensaba. Aunque insisto que no me había planteado en serio la posibilidad de escribirlo, de verdad. O sea, yo pensaba que lo natural sería que esta novela nunca hubiera existido. Como será difícil, de hecho, que alguna vez haya una segunda novela, francamente, porque de hecho sería malo, porque será que pasa algo fatal en el mundo y no sé, o sea, claro, lo que no sabía, el meteorito. Sí, lo que no sabía es que no pasa muy bien. Eso sí que a ver, a mí me gusta escribir, pero me gusta escribir a veces. O sea, que cuando uno tiene las reseñas, así como digo que no me importaría nada, no volver a escribir un poema en mi vida ni una novela, la crítica literaria, que es lo que yo hago, a mí cuando me preguntan, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Yo soy crítico, es lo que más me gusta, ¿no? Y lo que mejor hago, además. Yo soy muy malo en todo, pero la crítica más o menos me sale resultona. Entonces, a mí si alguien me dijera ahora, oye, si bajara aquí San Pedro y me dijera, tú, nunca más vas a publicar una reseña, joder, me quedaría no solo sorprendido, sino además un poco disgustado, ¿no? Porque, joder, eso me gustaba, ¿no? Ahora, si alguien ahora mismo me condena, nunca más vas a publicar un poema en tu vida, al revés, me quita un peso encima enorme, ¿no? Porque, joder, ya está, me libro un montón de preocupaciones, ¿no? O de expectativas, o de sufrimientos. Y sí, la novela salió. Entonces, claro, lo que no sabía es que esta novela me lo he pasado muy bien escribiéndola. De verdad, me lo he pasado muy bien y ahora sí que tengo una idea para una segunda novela y que también, de alguna forma, supongo que está empezando a rebotar por mi cabezota, pero a saber cuándo puedo, ¿no? O sea, tendría que ser más disciplinado y, bueno, yo que soy muy madrugador, yo me levanto a las 6, ¿no? Y pues de 6 a 9 es que ni abro el periódico, ¿no? No, solo el Word, ni Internet. Quito Internet de casa y de 6 a 9 solo el Word y novela, ¿no? Pues probablemente. Pero como tampoco tengo o sea, entendedme, ¿no? Que tampoco tengo la necesidad acuciante de escribir, pues me parece incluso hasta un poco innecesario, ¿no? Aunque la habrá, ¿eh? De aquí a 5 años tenemos otra. Y sin meteorito, por favor. Lo que sí se percibe en la novela, me parece, es esa tensión, ese pulso, ese cuerpo a cuerpo, en el que, por un lado, está la importancia que esos libros tienen para el protagonista, como una palabra, por ejemplo, hay una palabra, citacismo, que es aprender de memoria, ¿no? Trabajar solo con la memoria. Esa palabra citacismo está casi como si fuera lo que se persigue, una especie, sí, como estribillo, o como talismán, o como Aleph, hablando de Borges, que tú lo nombrabas, ¿no? Y que está acompañando la búsqueda. No es mala educación, es que voy a buscar una definición de citacismo muy bonita, que es la que me... Vale. Y entonces aparece como ese cuerpo a cuerpo con las palabras, como si no les quisieras conceder todo lo que ellas pueden estar demandando, pero a la vez hay como una tensión, un mirarse a los ojos, reconocerse, ver los límites. ¿Qué es citacismo y por qué hay que saber esta palabra cuando entramos en la novela? Sí. Para perseguirla con el... Más vale no saberla, de hecho, pero bueno, no pasa nada. O sea, citacismo es, efectivamente, lo que decías tú, básicamente la primera sección es el aprendizaje de memoria, ¿no? El aprendizaje irreflexivo, ¿no? Uno se aprende algo y lo suelta. Pero hay una definición muy bonita y que está en algún diccionario oficial, que es la que a mí me movía un poco, que es la gente que habla sin tener nada que decir, ¿no? O sea, es un poco el discurso vacío, ¿no? Y eso sí que me parecía que, aunque, bueno, en fin, la novela no es tan gansa como quiero hacer creer, ni mucho menos. Es una gamberrada, pero es una gamberrada con cierta altura, creo, o lo intenté.
En realidad la definición, de hecho estuve a punto de poner la solapa, pero claro, ya esto condiciona la lectura, ¿no? Entonces prefería que lo de silacismo aparezca cuando tenga que aparecer, ¿no? Pero, sí, pero la idea de alguien que habla un poco, la cháchara, ¿no? La cháchara un poco, que casi habla, un poco lo que estoy haciendo yo ahora, que es hablar por obligación, porque no puedo no hablar, pero no sé muy bien lo que tengo que decir, pues eso es sí, esto, y la novela tiene algo de eso, ¿no? La novela está basada en algunas conversaciones, o sea, la novela está, los que lo habéis leído sabéis que al margen de cierta narrativa está construida fundamentalmente sobre dos largas conversaciones, o tres, y sí, o sea, quiere tener algo de improvisación, quiere dar la sensación de improvisación, ¿no? Sobre todo por lo que tiene conversación. Aunque, antes me preguntabas por el título, efectivamente el título engaña, el título, de hecho hay algún lector que sé que se ha sentido un poco, bueno, un poco no estafado, pero sí un poco aturdido, ¿no? Porque esto no, o sea, el contenido del libro solo muy relativamente responde al título, ¿no? Y es un poco un anzuelo. De hecho, el pequeño éxito que ha tenido este libro yo lo atribuyo un poco al título, ¿no? Que el título sí que lo digo porque lo he visto en la Feria del Libro el año pasado, no la de ahora, sino la de septiembre en Madrid. Yo estaba muchas horas en la caseta de pretextos, en plan anónimos, sin que la gente supiera que... Y mucha gente, de verdad, esto no lo digo por... No estoy autoelogiándome porque no es ningún mérito, pero que mucha gente se fijaba en eso, ¿no? Y como también están un poco de moda los libros sobre libros, que es algo que a mí me cae regular, y como mucha gente tiene suegros que tienen bibliotecas y tal, pues la gente se anda. El hombre que tiene bibliotecas anda. Y se lo llevaba, ¿no? Y yo creo que mucha de ese tipo de gente, aunque la solapa, lo primero que digo es, este libro no habla sobre libros, o sea, tampoco quiero engañar, no quiero ser tan objeta, ¿no? Pero es verdad que este libro sí que sale en busca, no sé muy bien en busca de qué tipo de lector sale este libro, pero sí que es alguien que está bien educado en lo literario y que tiene hecho los deberes literarios, tiene cierta gimnasia lectora y que no se va a enfadar cuando vea, creo que se nota mucho, aparte yo me esforcé mucho en que en realidad claro, el señor, este libro va sobre un tío al que de repente se le ocurre ordenar bibliotecas de millonarios o de gente que pues que quiere, ¿no? que desde cero quiere formar una biblioteca que le haga aparentar cierta culturilla y tal. Entonces, bueno, él se ofrece, ¿no? Por una comisión, pues le compra libros o le dice, oye, aquí faltan italianos. Bueno, se dedica a eso. Pero en realidad, o sea, estos son 15 páginas. Y aparte no son muy buenas. Esto es algo que yo ahí sí que me arriesgué mucho. O sea, yo sabía, yo también, bueno, mi editor es bastante comprensivo, yo sabía que me iba a leer, pero yo esta novela se la mando a otro editor y al llegar a la página 30 diría, esto es una bobada, ¿no? Porque efectivamente los casos que cuento de bibliotecas, no es que sean malos, y claro que los cuidé y sean bien escritos, pero que no son muy buenos, no son muy ingeniosos, no son muy divertidos. Y es una forma de decir, sigue, o sea, persevera en la lectura porque vas a llegar al corazón del libro, que no está aquí, que no está en los libros, y que es lo que básicamente el libro quiere decir. Es un poco el libro, de hecho, en alguna versión el libro se titulaba Adiós a los libros, nada menos, ¿no? Pero, esa tensión, ¿no? Como esa pugna, ese cuerpo a cuerpo con los libros, con las palabras de los letraheridos. Supongo que muchos de los que estamos aquí somos letraheridos, ¿no? Tenemos esa enfermedad, por eso celebramos. Pero a la vez, y entonces no hay esa, que sería muy fácil, ¿no? Digamos, entrar. La novela evita cualquier forma de simplismo, evita. Sí, creo que sí. Incluso la parte más humorística en la que el trabajo que propone el protagonista, que está moviéndose entre el hastío de los libros y la vinculación con los libros, es ordenar bibliotecas o preparar bibliotecas para otras personas. Y ahí, sin buscar sin buscar sacar ningún conejo de la chistera, ¿no? Que sería relativamente, o eso, entrar en lo presuntuoso, por ejemplo, no. De pronto una de las clientas que quiere autores que solo empiecen por ese, ¿no? Entonces vemos cuáles son las tribulaciones del protagonista, se le olvida un gran autor, no vamos a decir quién es para que tengáis curiosidad, pero a ver, a lo mejor era otro autor el que se os olvida. No es Saramago, ¿no? No es Saramago, pero también empieza por ese. Nunca aceptaría a un cliente que busque libros de Saramago. Entonces están moviéndose en esa zona, la de quien está estrechamente vinculado a la literatura y a la vez es consciente de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ese riesgo de la solemnidad, ese riesgo de la
de la Dispersión. sí, de la dispersión también, y por eso el humor. Y el humor hace que la novela vaya ganando en honestidad, me parece. De manera que va siendo creíble el personaje, vas sintiéndote cerca de él, lo acompañas cuando viaja por Zaragoza, hace comentarios jocosísimos sobre la ciudad natal de Juan, sabiendo que solamente él, que ha nacido en Zaragoza, puede hacer esos comentarios, otra persona no, no debería. Te agradezco mucho que entiendas eso, sí. Es como cuando alguien se mete con tu madre. Dices, mira, claro, no. También, solamente él puede hablar mal de Zaragoza en la novela. Menos mal, claro, es que hay gente que está enfadado, pero ya, traidor, Madrid ha cambiado, no. Joder, yo hablo con enorme cariño de Zaragoza, obviamente, lo que pasa es que, claro, le saco pegas, obviamente, ¿no? O sea, si alguien ahora se mete con Zaragoza aquí, le pego. Pero yo sí me puedo meter con Zaragoza. Sí, no. Como buen zaragozano, yo soy una persona violenta y no me controlo, pero ¿cómo con eso? Es como mi madre. O sea, yo puedo decir, joder, mi madre, qué pesada es, no sé qué, pero si lo dice un amigo mío, le doy, pues eso es tuyo. Un protagonista creíble, entonces, absolutamente fascinante, me pareció. Justamente porque está trabajando en esos límites, ¿no? En ese territorio de una literatura que parece a ras de suelo y sin embargo va tocando el corazón. Ahí llegamos al corazón del libro. Al final las reflexiones en torno a la literatura se vuelven verdaderamente significativas y hay una frase que yo creo que es la que hace que sintamos que no solamente hemos disfrutado mucho, nos hemos reído de nosotros mismos como letraheridos, porque no solamente nos reímos con el personaje y a veces del personaje, sino también de nosotros mismos como letraheridos, como quienes tienen bibliotecas, como quienes acompañan la biblioteca de Babel de Borges y se preguntan qué haría Borges si tuviese que ordenar, ¿no? Ya lo propuso varias veces. Sino una frase extraordinaria: la literatura como el camino más corto para llegar a la vida. Y esa literatura, esa frase que está trabajada en las últimas páginas, en lo que es el corazón de la novela, creo que es verdaderamente ese momento en el que te ganas al lector, al menos a esta lectora te la ganaste absolutamente, sobre todo por eso, porque evita haberse colocado en un lugar de prestigio, más bien al contrario, está trabajando en la diáspora, ¿no? De ese prestigio y sin embargo percibimos que hay una verdad. Vale, pues vamos a hablar en serio entonces, porque está visto, ¿no? Sí, bueno, por seguir con amigos tuyos, hay una cosa que Tomás Segovia dice, una cosa preciosa, que era que el amor lo es todo en la vida, pero no es toda la vida, en sus diarios, ¿no? Y yo, sí, digamos, por hacer la versión de esto, o sea, los libros es lo que más me gusta a mí en la vida, pero no es toda la vida. Y claro, el personaje está un poco escamado. Digamos que es una persona que lleva muchos años viviendo los libros, leyendo 4 libros rápido en vez de uno lento, leyendo de pie, como decía Bonet también, hablando de un amigo, decía, es que lee de pie, ¿no? Como que está muy bien esa expresión, ¿no? La gente que lee de pie, no, eso no está bien. No sé, pues eso, ahora que trabajo para periódicos y tal, yo lo veo, ¿no? La redacción, la gente comenta libros, escribe sobre libros, resuelve entrevistas a autores sin haber pasado a la página 20, ¿no? Eso es muy habitual y es una cosa dramática, ¿no? Pues, o sea, los libros, vamos a ver. O sea, los libros no son la vida, obviamente, ¿no? Y como decía otro poeta, no hay libros más hermosos que la vida. Sobre todo si tienes una... Y yo, en fin, ¿no? Soy una persona feliz, bastante hímnica y tal. Yo tengo una visión más o menos luminosa de la creación y tal. Y de la creación digo con mayúsculas, no la creación con minúsculas, ¿no? Y, en fin, me considero una persona alegre, estoy bastante bien arraigado en el mundo, bueno, en fin, que no tengo problemas graves y tal. Pero no me confundo. Si yo pudiera descansar, efectivamente, igual yo me tomaría unas vacaciones de 2 meses sin irme a la Giudecca en Venecia sin un libro, sin ni un solo papel,
ni el teléfono, y me quedaría ahí tumbado sin hacer nada más que tomar Negronis. Pero después, lo primero que haría, una vez que hubiese ya transformado, me hubiese convertido en otro hombre y tal, igual ya sin problemas económicos, por supuesto, o sea, si me tocaba la lotería, pues me compraría una casa, en fin, no me volvería loco, no me compraría un caballo, porque la gente hace cosas raras, ¿no? Me toca la lotería y se compra un barco, pues, pero ¿para qué es un barco? Si es que, si no te, bueno, pues yo, en fin, una casa así y tal, haría un viaje, pero llegaría un momento, no muy tarde, a las 3 semanas, que lo primero que haría es entrar en la librería y comprar libros, porque es que es lo que yo quiero hacer, o sea, y lo digo porque, o sea, los libros, efectivamente, lo que tú has dicho, o sea, es curioso, o sea, parece una paradoja, pero vamos a ver, o sea, los libros son un camino de vuelta, los libros son un camino de vuelta, en ese sentido. O sea, yo creo que una persona con 12 o 13 años debe leer, o sea, también por lo que hemos conocido, ¿no? Por lo que hemos visto, y aunque eso parece que está acabando, pero o sea, un niño que no descubre la fantasía, o Peter Pan, o Alicia, o la isla del tesoro, o después lo policíaco, ¿no? Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes. Al final, o sea, los libros te enseñan la vida. Eso es realmente, igual ahora no sucede, pero hasta mi generación, por lo menos, yo soy de 80. Uno descubre la vida en los libros. Uno, cuando no puede viajar a Japón, pues yo nunca he estado en Japón, pero lo que sé de Japón no lo he aprendido viendo a Sofía Coppola. O sea, Ni a Marie Kondo. No, en absoluto. O sea, haciendo los libros. Y no solo los libros sobre Japón, sino los libros japoneses que no hablan sobre Japón, sino que hablan sobre Japón sin darse cuenta de que están hablando sobre Japón. Es lo que nos enseñan, ¿no? O sea, los libros son un aprendizaje, creo que imprescindible, o de Jordan Milo han sido. O sea, si se pudiese hacer el ejercicio imposible de extraer de mí lo que los libros me han dado, yo me quedaría como esto, ¿no? O sea, que sería una cosa, un Kleenex, ¿no? O sea, yo no soy nada sin... Ahora, yo no soy una persona inteligente siquiera, ¿verdad? Lo digo en serio. De los que me conocéis, Raúl, Carmen, yo no soy una persona muy brillante, pero tengo cierta... Anda, puedo dar el pego gracias a que he leído. No hay nada más. O sea, los libros me han dado todo, y literalmente, porque además los libros, mis hijos no existirían sino incluso eso, ¿no? Porque me expuse a la librera, o sea, hasta lo biográfico, si nos ponemos muy tontos, joder, es que todo lo importante que ha pasado viene por la literatura, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, llega un momento cuando los libros son un punto de partida necesario, pero son un punto de llegada. Ya llega un momento en que, con perdón, si por ejemplo, pero yo con 42 años, con Toynbee, pues ¿para qué voy a leer ese libro, no? O sea, es que me da la sensación de que, o sea, si los libros ya de base no te han enseñado lo elemental, o sea, una vez que los libros te han enseñado lo elemental y te han dado las instrucciones de uso de la vida, habría que entregarse a la vida. Pero claro, lo cierto es que la vida es un poco más prosaica de lo que creemos, ¿no? O sea, la vida no es poética, la vida es prosaica a veces, o por lo menos la realidad, mejor dicho. La realidad es prosaica y la realidad es cosa de la novela. La vida es poética y es cosa de la poesía. Y entonces, bueno, ante la vida, pues en fin, joder, incluso aunque tuviésemos vidas privilegiadas o vidas ociosas o vidas con menos ataduras, realmente, joder, es que esto, por ejemplo, hay gente que a mí me ha reprochado que, joder, te importa más Don Quijote que tu madre. Has dedicado más horas a Don Quijote que a tu madre. Y es verdad, lo cual no me deja bien y no me hace sentir bien. Pero a la vez yo tengo una respuesta sobre eso, ¿no? Si es que joder, Cervantes amaba la vida y la forma de amar la vida era darnos a un personaje que de alguna forma es un atajo. Es como, o sea, digamos, amar la humanidad, curiosamente, claro, esto ya sé que da para muchas discusiones y que habría gente que me llamaría cínico, inmoral, loco, pero que es que, curiosamente, odiar la injusticia, odiar la crueldad, amar a la humanidad, ser filántropo, mi forma de serlo es releer Quijote y pensar en Quijote y pensar en la libertad y el monumento a la libertad que es ese libro, que llaman a mi madre, oye, ¿qué tal estás? ¿No? Lo cual es horrible. O sea, yo no soy tan inconsciente como parece que es terrible. Pero lo cierto es que la sensibilidad que a mí me ha sido concedida es esa, ¿no? Que yo, digamos, mi forma de estar vivo y mi forma de entender la vida y mi forma de, incluso de relacionarme con mi gente, o sea, mis amigos de Zaragoza, que ninguno leía, que ninguno era lector y tal, pero que siempre me respetaron, aunque yo no fuese al fútbol ni al cine y tal, porque ni a los bares, porque los Juan está leyendo y que siempre me respetaron. Ahora, cuando han leído esa novela, los poemas no, porque los poemas no sirven para nada, y nadie los lee, ¿no? Es cosa de andaluces. Pero ahora que han leído la novela, dicen, joder, es que eres tú, es que te entendemos, ¿no? O sea, que se han encontrado conmigo, o sea, bueno,
Ya sé que es un poco disperso esto, pero me entendéis, ¿verdad? Yo me explico muy mal, pero me entendéis muy bien porque sois muy majos. Eso es lo que... Hay un momento, ya casi terminando la novela, con otra frase imprescindible, ¿no? Sobre todo porque esa tensión de la que hablábamos, ¿no? Ese amor que es consciente de los límites, esa búsqueda de la vida y ese amor a la vida, ese buscar el sentido, buscar qué se quiere hacer con el tiempo, hacia dónde. Y dice en un momento dado, la literatura es una pequeña linterna en un planeta lleno de luz que está en medio de un universo anegado de oscuridad, un espacio eternamente hundido en la noche. No hay solución para eso y no hace falta, pero hay que tenerlo en cuenta. No os asustéis porque el libro es así, ¿eh? O sea, esto es un fragmento, es el fragmento más así, más filosófico, sí. Es más metafísico, pero vamos, es prácticamente lo repudio. El final. En la quinta edición se quita. Es el corazón mismo del texto. Hemos llegado, me parece que sí, que es como ese momento en el que atisbamos un espacio que es atisbado también por el protagonista, ¿no? Consciente además de que la literatura no acompaña la vida completa. Eso yo recordaba leyendo lo que había pasado, por ejemplo, un libro como La curación del mundo de Fernando Beltrán, el poeta asturiano que sufre COVID y escribe este libro publicado en Hiperión, un libro extraordinario en mi opinión. ¿No lo has leído? No. La curación del mundo. Y hay un momento en el que él cuenta, y bueno, eso aparece de algún modo impregnando el libro, que en los momentos más difíciles el libro no lo acompaña. Las palabras no lo acompañan, o sea, hay un momento de enfermedad en el que el lenguaje, las formas literarias que son su vida, porque él además tiene un proyecto llamado El nombre de las cosas, y un aula, el aula de las metáforas en Grau, y su empresa se llama El nombre de las cosas, porque es una persona que nombra las cosas, es decir, muy consciente como de esa dimensión del lenguaje, y contaba esto, que es algo a lo que también Andrés Trapiello se ha referido a propósito de cuando se presentó tu novela, justamente que la literatura también es un límite, y tiene eso, y hay que saberlo. No caer en esa parte a veces ingenua, hermosa, que puede consolar, pero que da para poco. Esa honestidad, en mi opinión, esa credibilidad que gana un protagonista que nos hace reír, que no sabemos a veces si lo queremos o lo odiamos, eso creo que da fuerza. Sí, de verdad, así eso es lo que sentí, me parece que no es algo solo mío, lo que da verdad, da fuerza, da profundidad a esos momentos de descubrimiento al final o de descubrimiento de sí mismo. Bueno, de hecho, Trapillo, que es, o sea, no tengo por qué ocultarlo, es como mi padre, es mi mejor amigo en Madrid, y es alguien que es muy importante para mí, no solo como escritor, sino al final como amigo, ¿no? Que es mucho más importante, una vez más. Trapillo, siendo mi escritor favorito casi en español vivo, de nuestro contexto, al final es mucho más importante como amigo, porque se ha trascendido, ¿no? Él ya, con ganas de provocar, como entenderéis, dice, a mí es que la literatura no me gusta, es que ya llega un momento en que incluso dice eso, ¿no? La literatura no me gusta, incluso los libros no me gustan, con todo lo que ha hecho, incluso por los libros, con todo lo obsesionado que está por los libros, de hecho, ¿no? Y claro, eso yo le digo, no lo digas porque parece que la gente no te va a entender, ¿no? Hay que conocerte mucho para saber de qué hablas, ¿no? Pero lo dice. Y tiene razón. O sea, yo empiezo claro, yo no estoy de acuerdo porque a mí, aparte de todo eso, aparte de tener el mismo discurso, a mí la literatura se me gusta. O sea, yo soy filólogo, a mí la literatura me gusta. Sí, no. Quiero decir, hablando, o sea, todos los defectos. Sí, lo que quiero decir Trapillo es que eso, por lo que decía yo antes, ¿no? Que llega un momento en que la literatura, cuando la literatura te ha dado las 4 cosas que hay que saber, ya, digamos que es un empujón, ¿no? Lánzate a los caminos, ¿no? A mí no, a mí es que aparte, o sea, claro, a Andrés le gustan 15 escritores de la historia, ¿no? A mí aparte me interesan todos, o sea, yo me gusta leer, o sea, me gusta incluso los libros malos, o sea, tengo curiosidad por la literatura, me gusta pensar en la literatura, en la narrativa, todo ese tipo de cosas que le molesta, por ejemplo, a Antrapié le molesta mucho pues, cualquier juego, ¿no? Cualquier juego literario, cualquier artificio y tal, aunque él los hace muy bien cuando quiere, los diarios, pues a mí también, a mí eso me gusta, aunque entiendo lo que quiere decir y creo que en algún momento voy a estar de acuerdo con él, o sea, en el sentido de que a mí también me va a molestar cualquier cosa que sea a cualquier escritor habría que decir, a ver, tú tienes algo que decir, a ver,
buen hombre, buena mujer. A ver, amigo, petarda, ¿tú tienes algo que decir? Pues dilo. Ya está. A ver, dilo. No, pero es que yo voy a hacer una saga. No, no, ya está, mal. A ver, ¿qué tienes que decir tú? O sea, ¿qué nos tienes que comunicar? No, es que son sonetos que... No, a ver, ¿qué tienes que decir? O sea, dilo rápido, o sea, dilo... Y ya está. No, no estoy defendiendo el aforismo, que tampoco me gusta. Pero que sí que... Lo que no puede ser es que la literatura sea una coartada para ocultar el vacío, que es lo que pasa en el 80% de los casos, ¿no? Que no hay nada que decir, pero hay que... O sea, no hay nada que decir, pero hay muchísimas ganas de decir cosas. O sea, no hay nada... No has descubierto nada, no has aprendido nada, no hay nada original, ni genuino, ni vivido, ni sufrido. Que quieres comunicar, pero es que te apetece estar en la feria del libro. Así, con tu cara de pan, así, firmando, haciendo dibujicos de cometas. Es que yo quiero esto, ¿no? Estoy siendo más duro de lo que quiero ser, porque en el fondo yo digo, como, joder, como pensador de la literatura, vamos a ponernos ya pedantes, ¿no? Como historiador y como la filosofía literaria, la teoría y tal. A mí me interesa todo lo que se publique, todo lo que circule, todo lo que se premie, hasta el último fanzine más suburbial me interesa porque me dice cosas, ¿no? Sobre esto que me interesan. Yo tengo una enorme curiosidad por la vida y por el mundo incluso, que no es lo mismo. Y la curiosidad es el motor de la vida y yo estoy anhelante Soy muy curioso. Y por lo tanto me interesa lo que la gente escriba, aunque sea malo, porque también me dice cosas, ¿no? Y lo que se vende y lo que se premia. Pero que es verdad que la literatura, a mí como, o sea, como ciudadano, me interesa toda la literatura. Como hombre me importan 4 cosas. Hay unas palabras de Borges que he traído para que te dé la razón. Entonces, dice, desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. No solo por la cuestión esa de la brevedad que decíamos antes y de tener algo que decir, sino también por esa oralidad. Otro de los elementos prodigiosos de la novela me parece es que estamos escuchando cómo personas están hablando. Evidentemente es una ficción, pero resulta muy creíble y se juega con esos meandros de la oralidad, con esos momentos en los que la oralidad, claro, hace que repetimos, dudamos, saltamos de un lugar a otro. No se quiere presentar como algo perfectamente construido, que se elaboró y que se cerró y entonces todas las piezas se encajan. No, más bien, y que entonces lo que va ocurriendo, como decía, es que ese protagonista resulta, me parece muy creíble porque está lejos de muchos de los riesgos de lo que percibimos como zonas de abismo, ¿no? Que otro tipo de novelas, otro tipo de textos o a veces ofrecen. Y yo te quería preguntar, porque esta es la primera novela de un poeta con 5 libros publicados. Perdón. Y te quería preguntar por esa relación entre novela y poesía, que sé que te han preguntado más veces, No, es difícil. pero sé que es necesaria. Me voy a referir a los libros brevemente. Un tiempo libre, en 2008, Abierto, que ganó el premio Gerardo Diego. Bueno, sus últimos 3 libros, Abierto, Blanco Roto y El cuarto de estar, en pretextos, y luego Un tiempo libre antes en Granada, en Comares, y el último, 10.100, premio de poesía Hermanos Machado, ahí publicado por el premio en 2020. Claro, 5 libros, una intensidad que busca precisamente esa zona de lo antisolemne, de lo no afectado, de lo no grandilocuente, del cuarto de estar, ¿no? Quizá un título como ese a lo mejor ya nos está diciendo mucho del autor. Muy bien visto, ¿verdad? Muy bien. Y entonces te quería preguntar por esa relación entre la poesía y la novela, porque además en su novela, aparece también, o sea, hay un momento claro como a este protagonista las palabras, los libros le interesan mucho, aunque tiene como ese tour de force, como ese cuerpo a cuerpo, como una especie de pugilato ahí, pues hay también una parte en que se reflexiona sobre la relación entre poesía y narrativa.
y dice, la narrativa puede permitirse ser sí, joder, más errática, no sé qué has leído, sí, vale, sí. más divagante, Sí. deliberadamente imprecisa. Mm. Eso para la poesía, Ujú. perdón, para la narrativa, porque se supone que la poesía sería entonces más precisa, menos divagante, menos errática. Bueno, Justo lo que imaginamos habitualmente que es al revés. bueno, o sea, yo, a ver, no necesariamente estoy de acuerdo con mi personaje, ¿no? En todo. En lo de Zaragoza sí, pero en lo de la poesía no. No, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero claro, también yo mismo me voy desasnando, ¿no? Y o sea, yo a veces soy muy vehemente o muy radical con las opiniones y después me asusto yo mismo y digo, joder, a ver. O sea, yo estoy, eso lo decía Luis Muñoz. Luis Muñoz decía que la poesía tiene que estar en tensión siempre. Que esto no está reñido con un tipo de poesía que nos gusta también o que nos puede gustar, que bueno, que también a veces o sea, para que en un poema suceda algo, eso es algo que me ha costado muchos años entenderlo, ¿no? Ya no como autor, como lector. Para que en un poema suceda algo, joder, tienes que dejar, o sea, tienes que hablar y hablar, y, ¿sabes? Hay poetas que entran en una verborrea muy rara, que a mí siempre me rechazó, y que los releo cuando me dicen, no, y de repente, bueno, por hablar de alguien que me fascina, ¿no? Tartarescu, por ejemplo, que por el año pasado la poesía en español, es un ejemplo muy bueno de eso, ¿no? De un poeta que parece que está contando trivialidades, que cae en la vulgaridad, como yo mismo en algún momento, que parece que no interesa, y que además incluso tu discurso, cuando le preguntan, no, es que al final, y que al final, curiosamente, de una forma, cuando se hace bien y cuando realmente, eso sí que sería misterioso y sería muy difícil, los profesores tendríamos problemas, no, los profesores, o sea, los críticos o profesores tendríamos problemas en explicar en serio qué está pasando ahí, ¿no? Y por qué esa poesía es buena y otra no es buena cuando habla de lo mismo, ¿no? O habla casi de la misma forma, ¿no? Y es verdad que hay poesía que para que suceda algo, para que suceda magia, tienes que dejar al poeta que cree algo, que cree un clima, que cree una atmósfera. O sea, no puede ser tan urgente como yo estaba diciendo antes, ¿no? Como reclamaba. Claro, en la novela, claro, alguien está pensando, joder, pues si tú tienes que decir algo, pues dilo. También, ¿no? No te inventes aquí una novela de un tío que viaja por Europa, no, dilo y punto, ¿no? No tengas con argumentos, ¿no? ¿Para qué creas tramas? Bueno, eso se vio, eso los historiadores lo tienen claro, ¿no? Aunque les moleste mucho, bueno, de hecho no, los historiadores no lo aceptan. Pero los filólogos sí que nos damos cuenta, sin entrar en cosas graves, ¿eh? Sin notar el salto de una cosa que es muy pequeña a cosas muy serias, ¿no? Pero, por ejemplo, la literatura concentracionaria, ¿no? Lo que se ha hablado de Auschwitz, ¿no? Al final, Primo Levi, que estuvo allí, o sea, Primo Levi no es ningún sospechoso, ¿no? Y fue el que lo entendió mejor y el que lo explicó mejor en los ensayos, no tanto en las novelas. Que es que para contar la verdad, la ficción es fundamental. O sea, para los historiadores se conforman entre comillas, ¿eh? Con fotos, con testimonios, con datos, con documentos, con qué comían, con entrevistas, aunque también, claro, hay que leerlas con cautela, ¿no? Pero bueno, digamos, hacen entrevistas, visitan, yo sé, copian el juicio de Nuremberg, tal, o sea que van sacando cosas y hacen un trabajo encomiable, necesario. Pero para contar la verdad es imprescindible la imaginación. O mejor dicho, para transmitir a la mayoría de la gente qué pasó en Auschwitz, hay que inventarse personajes. Y eso es la verdad. O sea, la verdad no es la realidad. Es que esto es una confusión muy seria y muy grave que... O sea, la literatura no se entenderá nunca si no entendemos que la verdad no es la realidad, no es lo mismo. Y que hubo una realidad tragiquísima y desdichadísima, pero que la verdad se cuenta de otra forma, ¿no? Y esto no es manipular, esto un negacionista ahora diría, ¿lo ves? Está reconociendo que en realidad no era... O sea, las películas lacrimógenas que ha habido, las novelas, no sé qué, en el fondo están exagerando algo porque no... No. O sea, es contar estrictamente la realidad pasa por inventar, por imaginar, por especular. No especular, pero conjeturar un poco, inventar un personaje, ¿no? No hace falta que sea un personaje real con sus nombres y su edad y saber exactamente, no, entró en Auschwitz en el tren de las 5:47. Eso da igual. Ese dato real, exacto, sí, eso importa a un historiador. A alguien que quiera saber qué pasó allí, eso es irrelevante casi. Tiene que entender. O sea, hay otras cosas, probablemente ficticias, que dicen mucho más. Porque al final, joder, al final somos simbólicos, ¿no? Y para entender la alegoría que supuso los campos,
hay que pasar por las novelas de Primo Levi, no tanto las crónicas. Entonces, bueno, esto no sé por la que venía, pero al final, los argumentos, cuando un novelista es consciente, y yo he creído serlo, porque más que poeta, o sea, más que como poeta, yo aquí he escrito como crítico, ¿no? O sea, digamos, es que como los dibujos animados, ¿no? Que hay un ángel y un demonio, ¿no? Pues el ángel, no, el ángel no, el demonio que me hablaba mientras yo escribía, o sea, al disfrazarme de novelista, al petardo que tenía yo aquí, dándome así, diciendo, a ver, era el crítico, no el poeta. Y el crítico de libros sí que de alguna forma es consciente, aunque no soy muy hábil, pero sí que yo me daba cuenta de defectos, de cosas que... Y hay defectos, en la novela hay defectos relativamente deliberados, aparte de los defectos que no son voluntarios, claro, que lo sabrán. Pero yo soy consciente, yo he sido bastante... O sea, digamos que las riendas de la novela, que también eso cambia con la poesía, eso es verdad. Yo esto sé que también puede sonar antipático, a mí me caería fatal alguien que dijera lo que voy a decir yo ahora, pero la poesía no es exactamente... Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo con esto, por tu tipo de poesía. Que la poesía es algo que uno encuentra más que escribe, ¿no? A veces, en algún caso, o sea, la poesía tiene mucho... O sea, la poesía debe mucho más a la inspiración y al hallazgo y a la sorpresa que una novela, ¿no? Una novela, joder, un novelista que quiera entregarse a la inspiración y a... Pues, bueno, así me ha ido también. O sea, pues, hombre, si escribes una novela cada 15 años, pues igual sí puede ser solo momentos de lucidez que estaba yo ahí y de repente se me ocurrió una cosa, ¿no? O sea, la novela exige una disciplina que la poesía casi rechaza, ¿no? A mí estos libros monográficos sobre... Mira, voy a escribir un libro sobre... Voy al Museo del Prado y voy a escribir 80 poemas sobre 80 cuadros. Mal. O sea, empezamos mal. Igual te sale muy bien, claro, porque esto se puede hacer muy bien. Si eres un buen poeta, si eres hábil. Pero mal. Un proyecto... Joder, perdona, no quiero... Me entendéis, ¿no? Que un poeta que se plantee... Mira, voy a escribir un libro de 50 poemas sobre mi abuela con rimas consonantes. Mal de partida porque no, o sea, es que no funciona así la poesía, no puede ser. Pero una novela sí puede ser. Mira, yo voy a escribir sobre... Voy a intentar comprender mi propia relación con los libros y mi alejamiento de los libros y mi desconfianza hacia los libros después de que me han dado todo y me voy a inventar un rodeo. O sea, no voy a escribir ensayo, no voy a escribir lo de Calasso, que lo tenías por ahí, que es maravilloso, por cierto. Sí, lo traí. Es maravilloso, sí, que está ahí debajo. Pero no voy a hacer esto, que podría hacerlo también, y aunque no, ni la mitad, bueno, ni la cuarta parte bien, pero voy a hacer un rodeo, me voy a inventar la trama, pero no, tampoco para llegar a los textos, sino porque creo de verdad que inventarme esto, inventarme a ser director y el final, ¿no? Además, es una novela que hay un par de detalles que impiden que sea realista. Es una novela verosímil, pero no es realista, no es costumbrista, no es alguien que va y se toma un café y después se va a su casa. No, hay un poco de magia, ¿no? De magia no lo digo en plan bueno, sino en plan descriptivo, ¿no? Del espíritu que hay que tener la novela. Hay algo que distorsiona, hay una mínima distorsión que yo en la literatura agradezco, ¿no? Como lector. O sea, esas novelas planas de... No, o sea, no es que la realidad no sea suficiente, en mi opinión, pero creo que no. O sea, y no voy a poner ejemplos, pero las típicas novelas realistas de una divorciada, una soltera, una casada y una viuda se juntan todos los jueves a tomar un café y hablan de sus cosas. Y entonces los capítulos van alternos y cada vez habla una y al final resulta que una se va a Turquía. Es que, tío, es que no pienso leer eso. O sea, es que, ¿para qué? O sea, igual está muy bien, igual dice cosas sobre el amor, sobre la muerte, que son pertinentes, que son las cosas que buscamos en los libros. Pero, joder, pero para eso sí que voy a leer el ensayo, francamente, no puedo decir. No sé qué vienes. Ah, sí, no, o sea, la novela exige un poco, joder, si es literatura, coño, que no sea la realidad, ¿no? Que tenga, o sea, suéltate un poco y permítete, aunque sea muy leve, eso es Cervantes, joder, Cervantes una vez más es el maestro, ¿no? Cervantes, que como sabéis, odiaba la fantasía, pero tiene el Coloquio de los Perros y tiene el episodio de la cueva de Montesinos en el Quijote, que ahí Cervantes es como... o sea, demuestra la grandeza que puede haber en su literatura. Bueno, no es el tema, pero al final me voy. Pero, joder, o sea, el delirio de Don Quijote o una fiebre, ¿no? De las novelas ejemplares, ¿no? El Coloquio de los Perros. Uno que está agonizando y que de repente oye hablar dos perros y que son dos perros hablando y que cuentan lo que dicen. Claro, Cervantes lo justifica. No, es que es una agonía. O es la borrachera de no sé quién, que esto da lugar a... Eso me gusta también. De hecho, si os fijáis, esto nunca lo he dicho, pero hay un momento en que el protagonista bebe muchas cervezas con un amigo, y entonces lo que sucede a continuación se podría explicar por eso. Claro, evidentemente está escrito en primera persona y no se sabe cuánto tiempo ha pasado entre lo que se cuenta y lo que se escribe, pero sí que alguien podría
hábilmente pensar que hoy cuidado porque estaba volviendo a casa un poco contento, ¿no? Aunque en el momento de la escritura ya no lo estaba, ¿no? Pero ¿por qué al escribir no puedo ponerme en la mentalidad o en el estado de embriaguez con el que lo viví o con el que creí vivir lo que pasa, ¿no? Bueno. Hay un amor... Es decir, que la literatura, de verdad, es que o sea, no me gusta ningún escritor que no, por lo menos no se plantee la posibilidad de espabilar un poco, ¿no? Y de, joder, de colorear un poco sus novelas con algo de misterio. Hay un amor enorme a la vida, con sus preguntas inalcanzables, y entonces ese espacio de la verdad. Ahora la reflexión que hacías sobre la verdad y la realidad me parece que es como una de las cuestiones medulares de esta pequeña novela, que es breve, que está planteada como si fuese, bueno, un texto menor, y creo que no lo es, honestamente creo que no lo es, porque revela muchos ángulos de eso que llamamos realidad, de lo que llamamos mundo, de lo que llamamos literatura, de lo que llamamos novela, de lo que llamamos vida, que quedan habitualmente en sombra, y de pronto la novela hace que tengan otro ángulo. Y pensaba en las palabras de Pessoa, del poeta como fingidor, que finge tan completamente que siente que es verdad el dolor que en verdad siente, ¿no? Que en verdad siente. Entonces, no hay problema si el personaje a veces se nos cae, es menos, ya digo, a veces lo amamos y a veces nos reímos mucho con él y a veces nos resulta aborrecible, y sin embargo algo de lo que está viviendo lo hacemos nuestro, me parece que sí, que lo acompañamos y lo hacemos nuestro. Y yo había estado leyendo Cómo ordenar una biblioteca, de Roberto Calasso, justamente un poco pensando en esta vinculación con las bibliotecas, con la biblioteca de Babel de Borges, y esa propuesta, así por lo divertido, ¿no?, de Maricondo, para pensar que es la pasión, que es la curiosidad, que es la de alguien que, bueno, como si tuviese el temor del hartazgo, ¿no? Como decir, ya he leído todo, ya sé todo, ya... No haber leído todos los libros, pero sí un momento de mi vida en el que no sé ya si algo puede despertar esa curiosidad, despertar esa pasión, y sin embargo sí ocurre, porque está vivo el personaje, por eso nos lo creemos y lo acompañamos. Sí, o sea, bueno, a mí me gusta, o sea, lo que me gustaría escribir en el fondo es novelas policíacas. O sea, novelas policíacas, pero que, tipo Piglia, tipo, ¿sabes? Que de repente, por seguir, pero claro, que de repente, lo típico, ¿no? En la biblioteca municipal de Salamanca aparece un ahorcado, ¿no? Y resulta que alguien al día siguiente, en la página 30 del tomo 13 de la enciclopedia, encuentra una nota que dice la respuesta al crimen está en Groenlandia. Entonces, ¿entiendes? Es una bobada así, pero que, claro, va para enganchar, exactamente, para enganchar lectores, para hacerlo atractivo, para hacerlo divertido, pero que, por supuesto, una vez que el lector está pillado, meterle, pues, esto es lo que mete de Goya, nada menos. No, la diversión sobre Goya es como para tirarme al río, al Tormes. ¿No? Y eso es un trabajo haríamos. Es un trabajo cuando alguien se pasa un pelo, acaba en el Ebro. La parte de Goya es muy bien. Extraordinaria. No. El perro. Pues, bueno, mira, el otro día me enteré. El perro que conoceréis. Sí, el cuadro, bueno, eso es bonito, ¿no? sí. Eso es bonito. Esta página es bonita. Por favor. O sea, eso a lo que hemos llegado así como rodeando, y nos encontramos de pronto con el perro. Por favor, hay que leer esas páginas. Sí, no, y de una mirada absolutamente original que dices, ese perro. Sí, pero también hablo de mi hijo. ¿Lo ves? Al final hablo de mi hijo, que es lo que me importa. O sea, curiosamente, lo que hablábamos antes de un hijo de mi madre, cuando mi hijo dentro de 10 años lea la novela, eso es lo que le quería decir. ¿Entiendes? Al final, o sea, la vida está sepultada en esas cosas. Y la ficción, bueno, es un poco como capas que vamos metiendo para hacerla universal, para hacerla compartible y tal. Por ejemplo, yo muchos amigos me despierten de Gatsby y necesito, eso no te vais a creer, pero es verdad. O sea, lo he hecho, bueno, no voy a mentir diciendo que lo he hecho 30 veces desde que vivo en Madrid, pero lo he hecho 5 veces. Que es, me voy a ver a Goya, o sea, que es que, y no voy al Prado, voy a su tumba. Entonces, en los que conozcáis Madrid,
Gallardón hizo una cosa faraónica que fue muy criticada en su día, que era sepultarla de 30 y hacer un Madre Río, que es una cosa monumental, que fue carísimo, que endeudó Madrid durante décadas, pero que hoy realmente lo ves y dices, joder, es muy buena idea, ¿no? Para hacer ciudad es muy buena idea. Entonces, desde mi casa, o sea, sin salir del parque, de un enorme parque circular que rodea buena parte de Madrid, se acaba en Santa María, Florida, que es donde acabó Goya, como sabéis, ¿no? Esto que es una digresión que después veréis por qué, ¿eh? Me alejo, pero volveré. El caso, bueno, sabéis que Goya murió, todo el mundo sabe que Goya murió en Burdeos, autoexiliado, asqueado con España, con los reyes, totalmente escarmentado. Murió en Burdeos, estuvo enterrado mucho tiempo allí, hasta que en un centenario, no sé qué efemérides, tal, alguien se lo trajo a España, a la Almudena, pero. Y después en otras efemérides, como la San Antonio de Florida, que es una pequeña iglesia donde Goya pintó unos frescos maravillosos, entonces alguien tenía la tentación de tirarla, ¿no? Hubo un momento en que esa capilla estaba en riesgo, ¿no? Porque alguien quería hacer algo y la iba a tirar. Entonces algún párroco, algún político, alguien con una buena idea dijo, no, vamos a traernos aquí a Goya, lo enterramos aquí, debajo de sus, o sea, casi mirando su obra, y así, de alguna forma, blindamos para la eternidad esta iglesia, ¿no? O sea, nadie destruirá estas pinturas, ¿no? Y lo hicieron, efectivamente. Pero que yo sabía, y me enteré otro día, la última vez que fui con Carmen a ver a Goya, un domingo que me levanté y que tenía mucho trabajo, pero tanto trabajo tenía que no podía hacer nada, y me fui a ver a Goya, y había un guía, que yo nunca había coincidido con ninguna visita y tal, pero había un chico contando y algo que yo no sabía, que igual yo lo supe, pero lo había olvidado porque tengo una memoria horrible. Y es que en este último traslado, en el traslado de la Almudena al San Antonio, desapareció la cabeza, ¿no? Que o sea, alguien, bueno, eso es habitual, ¿no? Pero que sí, es verdad, la argenopatía, en fin, hay gente fetichista hasta un punto raro, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué decir? Mi segunda novela va sobre la cabeza de Goya, en plan, la búsqueda de la cabeza de Goya, la cabeza de Goya, pero vamos, que voy a hablar de absolutamente cualquier cosa, es como las bibliotecas aquí, ¿no? Cualquier cosa menos de Goya, ¿no? Y de la investigación detectivesca para encontrar la cabeza de Goya en Madrid, ¿no? Es broma, ¿eh? Es broma. Y el título entonces tendrá que ser ese anzuelo. La cabeza de Goya, saldrá Penélope Cruz con el Goya y después irá sobre. Aunque esta novela no miente, habla de un hombre que ordenaba bibliotecas. Bueno, es una broma. Lo que pasa es que es la primera broma. No es lo que esperábamos, no se parece a lo que esperábamos. No, es un hombre que está en un momento muy desordenado en su vida. Como veis, yo soy bastante desordenado en general, bastante alocado, pero es un hombre que está en una época, además, especialmente, pues un poco desorientado, ¿no? Entonces, claro, ya la primera broma es que tenga que ordenar él cualquier cosa, ya es un desafío importante, ¿no? Sí. Sí. A lo mejor vamos terminando. Sí. No por nada, yo estoy encantado, pero es que estoy sufriendo por esa buena gente que igual tiene que leer. La novela no se parece a nada que al menos yo hubiera leído. Eso es lo mejor que has dicho. No. Es la verdad, no se parece. Eso me encanta. Eso, una vez una amiga mía ganó un premio novela, y cuando llegó a la editorial, tal, el día de, no el día de la publicación, sino el día del fallo, porque tenían que hacer no sé qué, tal, lo típico, ¿no? La prensa. Entonces preguntó ella a un miembro del jurado que había por ahí y le dijo, ¿pero por qué yo? ¿Por qué esta, no? Y entonces el miembro del jurado le dijo, todas las demás eran iguales. Que es muy bien, o sea, a mí eso me parece ya, que decir, a mi amiga no le gustó mucho, pero que a mí me parece un gran piropo. De verdad, me parece, joder, es que es verdad, porque la literatura que leemos es bastante uniforme, ¿no? Y joder, que tampoco yo tengo una gran, o sea, yo no me gusta la originalidad, desconfío de diferente y tal, pero cuando algo es, no sé, me gusta. Lo digo porque no creo y pienso que va a ser la experiencia de quienes no la hayan leído y quieran entrar en ella. Se supone, según Maricondo, que como este libro yo lo he leído ya, debería desprenderme de él, pero traigo aquí para terminar a Borges, que aparecía en tus palabras y también en las mías, en el cuento La biblioteca de Babel, con esta reflexión maravillosa con la que, si te parece, terminamos. Sí. Dice Borges, hablando de la biblioteca, otros creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban a aquellos enteros a su furor higiénico, ascético. Se debe
y condenaban anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Así que tranquilamente podemos decir eso, que este libro tiene algunas de las cualidades, de verdad creo que lo va a disfrutar quien vaya a él, quien no lo conozca, y sobre todo que nos hace sonreír enormemente y recordar la literatura y por qué estamos aquí una tarde de junio. Así que gracias a Juan Márquez por venir. A todos. Me abruma que me haya dedicado tanto tiempo. ¿Cómo no? Pero ¿cómo filmar? No, que después de esto.